¿Cómo están todos? Espero que estén todos bien. Un saludo muy grande para todos aquellos que nos siguen y a todos los que se han unido al canal en el último tiempo. Hoy vamos a hablar de RFID. La RFID en inglés no es otra cosa que radiofrecuencia y el ID es identificación, o sea, identificación por radiofrecuencia. ¿Cómo se hace esto? Bueno, a ver, en primer lugar, la aplicación práctica que nosotros vemos el RFID normalmente es en los accesos, las entradas a edificios, las barreras de autos, las entradas por ahí posteriores, así en alguna pileta, en algún edificio también. Todo eso se comanda, digamos, se maneja a través de RFID, o sea, de radiofrecuencia y de identificación por radiofrecuencia. ¿Qué elementos se utilizan? Bueno, se utiliza en primer lugar un receptor y por otro lado también tenemos todo lo que puede ser un tag, algo que va pegado al vehículo, en el parabrisas, puede ser una tarjeta, puede ser un llavero, puede ser también una pulsera. Hay en realidad infinidad de dispositivos con los cuales se trabaja este sistema y que en muchas ocasiones nos solicitan la copia del mismo o generar una tarjeta o no una copia sino algo nuevo. ¿Cómo trabaja este sistema? Bueno, básicamente lo que toma se basa en un principio de electromagnetismo simplemente, donde al someter un conductor a un campo magnético se produce una corriente en el conductor. Esa corriente normalmente alimenta a un capacitor y ese capacitor alimenta a un chip. Los primeros elementos, digamos, que se trabajaron con RFID, los llaveritos, las tarjetas, que son lo más conocido, lo más usado, eran simplemente un chip en versión ID13, o sea, un TP05. Un bobinado era el que producía la corriente, alimentaba un capacitor y el capacitor al chip. Y lo que se escribía en su interior simplemente era un código. Eso se usaba nada más que para acceso, para poder abrir una puerta, digamos, para que la cerradura se desbloqueara. Con el tiempo, digamos que se fueron abriendo más las posibilidades de uso de esto y también se empezó a usar para seccionar, para que con una tarjeta una persona pudiera ingresar por diversas puertas y se le pudiera poner límite también para que en ciertas puertas no pudiera ingresar. Esto se fue haciendo paulatinamente, en algunos casos ayudado por software de PC y en otros casos se puede hacer directamente esa división directamente en el transponder. Las frecuencias con las que trabaja normalmente se dividen en baja frecuencia y alta frecuencia. Todo lo que es en kilohertz, es decir, 125, 250, 500, 750 y hasta 900 kilohertz, se denomina baja frecuencia. Las tarjetas o tag, o llaveros, o pulseras, que trabajan ya con una frecuencia de 13,56 megahertz, se las denomina ya de alta frecuencia. Y también hay de mayores frecuencias, ¿no? Por supuesto que cuando uno utiliza una de baja frecuencia, el alcance es muy corto, estamos hablando de centímetros, 10, 15 centímetros. Hay que acercar el dispositivo lector a la tarjeta o al revés. Mientras que con la de alta frecuencia ya tenemos hasta un rango que puede llegar hasta los 80 centímetros, digamos, para lograr la identificación. O sea que se gana con un poquito más, digamos, de alcance. Más allá de que ya la tarjeta de alta frecuencia ya no es un chip, un TP05, sino otro tipo de transponder que, bueno, en algunos casos se puede llegar a editar.
Existen muchas maquinitas que se venden en el mercado para hacer copias. La mayoría de ellas trabajan perfecto con 125, pero cuando ya toca 13,56, ahí digamos que se complica un poco el tema. Ya no es tan fácil hacer la clonación de la tarjeta. Lo que nosotros vamos a intentar ver ahora es cómo, por ejemplo, con KDE y con Mini BBDI, las posibilidades que nos arrojan estas máquinas para hacer copia de este tipo de dispositivos. Tenemos acá todo lo que es lo que se conoce como RFID y lo que podemos ver, por ejemplo, estos llaveritos, hay uno que dice 125, que es la frecuencia con la que se trabaja, y 13,56. Así también tenemos la tarjeta acá que dice 13,56, y por otro lado también tenemos una tarjeta que dice 125. ¿Qué es lo que es? Básicamente esto es lo que nos permite identificar a nosotros estas tarjetas y saber con qué tipo de frecuencia trabajan, ya sea esta tarjeta o el llavero. Tenemos distintos tipos de frecuencia. Hay una gama que va dentro de los kilohertz, desde los 125, pasa por 135, 500, en fin, 375, 250 kilohertz. Y las más avanzadas que son de 13,56 MHz. ¿Cómo trabajan básicamente? ¿Qué es lo que tiene adentro? Por ejemplo, es un llavero de este tipo. Un llavero de este tipo tiene adentro un bobinado y el chip que está metido ahí. Eso no es otra cosa, en el caso de la 125, que un chip, un TP05. Eso es todo. Es un TP05 con el bobinado. ¿Cómo trabaja esto? Bueno, esto trabaja básicamente que al ser sometido a un campo magnético, esta bobina se induce una corriente y esa corriente alimenta el chip. Eso nos permite a nosotros que a través luego de una máquina, una lectora, nos permite obtener la información que está metido resguardada dentro del chip. Básicamente es eso. Ahora bien, nosotros tenemos la KDE por un lado y por otro lado tenemos la Mini BBDI. Las dos maquinitas ofrecen dentro de su menú la posibilidad de trabajar, digamos, de hacer este tipo de tarjetas, digamos, de este tipo de chips o de memoria. Esto también viene en unos tags redonditos que también se saben pegar en los autos y también sirven para hacer el mismo trabajo, que no es otra cosa que para apertura. En algunos casos trabajan como apertura, normalmente leyendo el chip, abren barreras, entradas de edificios, entradas de cocheras, y que por ahí mucha gente solicita la copia, digamos, de este tipo de sistemas. Ahora, vamos a observar cómo podemos hacer, por ejemplo con KDE, la lectura de un tipo de frecuencia. Por ejemplo, vamos a tomar la de 125, la vamos a colocar y le vamos a dar lectura. Mientras esperamos que se conecte, vamos a observar que nos lee. Lo que tiene es un chip 13, dice. O sea, no es otra cosa que un chip, un TP05 como ID13. Podemos hacer la copia y la decodificación y la copia. Si nosotros nos vamos a edición, lo único que nos va a mostrar es el dato fijo. Si nosotros copiamos este dato y lo copiamos en otro llavero, el llavero va a funcionar perfectamente. Si no, podemos optar por lo más fácil, que es la decodificación. Cuando hacemos la decodificación, nos dice que es un chip 13 y que ya está listo para copiar. Entonces lo que hacemos, buscamos una tarjeta de 125, la colocamos en ese lugar y le damos copiar. Copiado,
sin cable. ¿Mm? Listo, generación especial de chip con éxito. Esto es muy fácil de hacer, lo podemos hacer con KDE y vamos a probar ahora también con BBDI. Recordemos que esta es una tarjeta de 125 kHz. ¿Mm? Vamos a probar ahora lo mismo, pero vamos a cambiar de máquina. Vamos a usar la mini BBDI y nos vamos a ir. En la mini BBDI, dentro de lo que son funciones especiales, tenemos por ejemplo IC ID clone. Nos ponemos acá, nos posicionamos acá y acá nos va una precaución que debemos tomar, es que no vamos a poner el llavero o la tarjeta sobre la zona de lectura, sino sobre la zona que está marcado como RF. Lo ponemos ahí y le vamos a dar identificación en primer lugar. La máquina se conecta, no se detectó transponder. Vamos nuevamente. Ahí está. Cambiamos la tarjeta. Nos está diciendo que trabaja con una frecuencia de 125K y nos está mostrando también el dato para editar. Si nosotros lo quisiéramos hacer manualmente, lo único que tenemos que hacer es escribir el número y cargarlo en una nueva tarjeta. De lo contrario, es clonar. Hice identificación, ahí está. Clon. Remueva la tarjeta, nos pide. Ponemos la de 125. Vamos a ver si funciona este. Bien, este no lo tomó. Vamos a poner otra tarjeta de 125. Clone. Ahí está. Clone success. Ahí quedó grabado. Estamos hablando siempre del mismo tipo de datos que trabajan con 125 kHz de frecuencia. ¿Qué pasa cuando tenemos una tarjeta de 13,56? La tarjeta de 13,56 ya tiene otros datos. Y vamos a volver nuevamente con KDE para ver si KDE lo puede hacer. Entonces, vamos a tomar una tarjeta de 13,56. Vamos a irnos acá donde dice tarjeta de acceso. Iniciar identificación. Y como vemos, KDE no nos permite leer una tarjeta que trabaja con la frecuencia de 13,56 MHz. Entonces, vamos a probar por las dudas con otra tarjeta. Error. O sea, no puede detectar la frecuencia de 13,56. Vamos a intentar ahora hacer lo mismo, pero vamos a volver a la mini BBDI. Entonces le vamos a poner la tarjeta de 1356 y le vamos a poner IC/ID identificación. Vamos a ver si esta máquina permite la identificación en 13,56. Como verán, ahí lo detectó. Nos está mostrando el número de partes en que está dividida la memoria de esta tarjeta. Y si nosotros queremos hacerlo sencillo, al menos tengamos en cuenta que esta es una tarjeta que está en blanco, no tiene ningún dato. En el caso de esta tarjeta, si nosotros quisiéramos hacer el descifrado, apretamos descifrado acá, nos va a decir que está leyendo, y cuando dice va a decir que ya está completado. Cuando está completado, lo que podemos dar es clonar. Nos pide que removamos la tarjeta, coloquemos la nueva tarjeta y le damos OK. Ya está totalmente, la copia fue exitosa, nos dice. Los 64 datos
Total de 64 datos. ¿Mm? Así que la copia fue realizada con éxito. Ahora, ¿qué más nos permite hacer esta máquina? Recordemos que Cadet no permitió hacer este tipo de lectura y esta máquina sí nos permite meternos con 13,56. También nos permite editar. Y cuando entramos en editar, si observamos, nosotros en la primera pantalla nos decía que teníamos 15 sectores. Cuando nosotros nos metemos en editar, en la parte superior, en verde, están marcados cada uno de los sectores que tienen hasta el número 15. Entonces, volvemos nuevamente ahí al primero, al sector número 0, y como verán, está marcado en distintos colores. El primer color nos dice la información acerca de este tipo de tarjeta. Luego, acá hay una diferencia importante con respecto a la tarjeta de 125, que como recordaremos solamente tenía para leer un número de código. Nosotros sobre esta tarjeta de 13,56 MHz ya podemos asignar también un valor de llave, un código de llave, que puede ser específico para abrir una puerta determinada. Y para abrir otra puerta podemos asignarle el número de llave B o 2. Cada uno de los datos va a estar ubicado, de acuerdo a los colores que nos indica, va a estar ubicado en cada uno de los bloques de cada sector. Recuerde que tenemos 15 sectores para meter datos. Y el circuito de acceso, que por ahí puede ser el de una puerta principal, cuando nosotros queremos seccionar, digamos, de acuerdo a distintas prioridades, es decir, yo quiero que con esta tarjeta la persona que la posea solamente tenga acceso a la entrada principal, pero después, cuando llegue al piso 1, pueda solamente entrar hasta un determinado nivel y al otro esté restringido. Esos permisos los voy asignando a través de llave A, llave B y control de acceso. Entonces, en primer lugar, lo que hay que hacer es leer. Uno lee y como verán, arriba empiezan a aparecer los datos y en este caso, esta tarjeta solamente tiene los datos correspondientes a lo que es el control de acceso. No tiene datos metidos todavía en lo que es los valores de llave. Eso todavía, los valores están en verde, cualquiera de los dos. Pero en una llave que ya esté codificada, sí va a tener estos valores. Y acá lo interesante es ver cómo se comporta la máquina una vez que nosotros tenemos una llave con esos valores para poder saber si lo puede clonar o no. Tenemos el leer y luego el escribir. ¿Por qué el escribir? Porque nosotros podemos también acceder a cada uno de estos sectores y editarlo colocándole dos números. Una vez que nosotros hicimos eso, lógicamente el resto es clonar. Se clona como lo mostramos anteriormente. Así que bueno, esta es una idea, una noción, digamos, esperemos que les sirva, que les pueda dar una ayuda en la comprensión, digamos, de este tipo de sistemas que trabajan con tarjetas denominadas RFID. Eso sería todo en esta ocasión y ante todo quiero agradecerle al amigo Oscar Castillo que nos facilitó sus herramientas para poder realizar este video y muchas gracias a él. Y bueno, dejamos en ustedes la opción para que hagan la experiencia, digamos, de copiar una tarjeta de 13,56 y que nos vayan dejando los comentarios justamente en la caja de comentarios. Así que eso sería todo. Les deseo que estén muy bien y también quería recordar que, o mejor dicho, anunciar de que estamos planificando realizar un encuentro donde vamos a tocar algunos temas que creo yo que van a ser muy interesantes para Cerrajería. Entendemos que el encuentro lo vamos a realizar en la ciudad de Santiago de Chile y creo que va a ser una especie de taller, un workshop relacionado a todo lo que es línea Volkswagen, sobre todo Volkswagen sudamericano. Vamos a llevar unos especialistas en el tema y
Ellos van a brindar la capacitación para todas aquellas personas que estén dispuestas a aprender sobre el sistema Volkswagen sudamericano y sobre todo a programar llaves, digamos, y a detectar ciertas fallas que son bastante comunes en ese tipo de vehículos. Así que bueno, les dejo un abrazo enorme a todos, un saludo muy afectuoso y nos vemos en el próximo video.